Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura que voy a hacer está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 19. Es fácil de recordar, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Empezando allí el capítulo 19 hasta el versículo 10, que es el número pequeño. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos presenta la palabra de Dios un evangelio extraordinario y que tiene mucho que ver con la conversión de cada ser humano en este mundo. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 19. 19 es el número grande de la Biblia. Ese capítulo 19, en ese libro de la Biblia, que arriba en la parte superior de la hoja de la Biblia dice Lucas. Y este capítulo 19, número grande dentro de este libro de San Lucas, comenzando el capítulo desde el versículo 1, que es el número pequeño, hasta el versículo 10, que es número pequeño también dentro del texto, nos habla de un personaje importante llamado Zaqueo. Zaqueo con Z, Zaqueo. Y este personaje de Zaqueo nos enseña, entre tantas cosas que cada uno de nosotros puede meditar y conocer y aprender, invocando la acción del Espíritu Santo para comprender el texto bíblico, nos enseña, en primer lugar, que era un hombre mal visto por las personas de allí, de esa comunidad de Jericó. Era mal visto, era nada más y nada menos que un cobrador. A la gente le gusta pedir prestada la plata o el dinero, pedir prestado, y ponen una carita de ángel para pedir un favor. Pero cuando llega el momento de cobrarse, de pedirle a la persona que reintegre ese dinero, eso le molesta a la gente.
Mi abuelita, que en paz descanse, decía: si usted quiere retirar a alguien de su presencia, dele dinero prestado, no volverá jamás. Pues este señor llamado Zaqueo era un cobrador de impuestos, cobrador. Y aparte de esto, era visto como un pecador por esos habitantes de allí. Era un pecador, era un ladrón de paso. Entonces, este hombre, Zaqueo, cuando oye hablar que venía Jesús, era bajo de estatura. Ante Jesús y lejos de Jesús somos bajos de estatura espiritual, no física. Mientras más nos alejamos de Jesús, nos vamos haciendo más pequeños, espiritualmente hablando. Y este hombre, teniendo curiosidad por ver a Jesús, a veces la curiosidad de querer ver a Jesús es un punto inicial de la conversión. A veces por curiosidad, voy a ver qué dice la palabra de Dios, voy a ver qué dicen en ese templo, voy a ver qué dicen en esa iglesia, voy a ver de qué habla ese pastor o ese cura o ese catequista o ese religioso o esa religiosa, a veces por curiosidad. Y esa gente curiosa llega a los templos y busca siempre los últimos asientos o trata de quedarse por fuera. Si hay cornetas como en los pueblos hay cornetas en las torres de las iglesias, pues si pueden oír o participar o pueden escuchar la palabra de Dios allá en la plaza del pueblo, mejor todavía. Entonces este Zaqueo, por curiosidad de ver a Jesús, lucha superando el primer obstáculo, que era su estatura física, y ve un árbol. Parece que sabía, subirse a los árboles, pero si no sabía, fue grande, la curiosidad era más grande, el deseo de ver a Jesús, que ese obstáculo. Lo superó y subió al árbol. Y por allá, mirando a Jesús desde el árbol, se da cuenta que Jesús fija su mirada en él. Otra enseñanza importante: estemos seguros y vamos a creerlo desde ya, que Jesús sí se fija en nosotros. Jesús pone su mirada fija, no solamente en nuestra cara, sino en nuestro corazón, para que le correspondamos, aunque sea con la mirada. Hay gente que ha aprendido a hablarse con mirada nada más. Se hablan tanto con la mirada que sobran y no hacen falta las palabras. Ese fue ese encuentro que hubo entre Zaqueo y Jesús. Una mirada profunda. Recordemos que muchas veces nuestros padres, a nuestra generación de ya 50 años, alrededor de los 50 años, los padres nos hablaban mucho con la mirada y ya uno captaba esa mirada y ya uno sabía cuándo se había ganado un castigo o cuándo no, sin hablarnos nada, solamente con una mirada. Ya a uno se le caían las lágrimas si uno interpretaba en esa mirada que había cometido alguna falta, porque el castigo que le esperaba era fuerte. Pero aquí hubo una mirada entre Zaqueo y Jesús de conquista, de atracción, de cercanía. Y entonces Jesús le dijo: Zaqueo, bájate de allí, de ese árbol, que hoy voy a comer a tu casa. Zaqueo inmediatamente se bajó, abrió su corazón, su vida a Cristo, se olvidó del dinero que tenía ya en la mesa, dejando lo material a un lado, dejando su interés, se fue a recibir y a preparar en su casa el encuentro con Jesús. Algo muy importante: no perdamos de vista a Jesús y no olvidemos que el verdadero encuentro con Jesús causa algo en nuestra vida
causa un cambio positivo en nuestra vida. Cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, Zaqueo inmediatamente le dice a Jesús: Maestro, yo voy a compartir mis bienes con los pobres. Inmediatamente hay un cambio cuando uno se consigue con Jesús. Uno empieza a desprenderse de todo lo material, empieza a ver la necesidad de la gente, empieza a ver que los demás nos necesitan y es necesario darles una mano. Maestro, le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, pero también le voy a decir algo importante: le voy a dar 3 o 4 veces más de lo que yo de repente le he quitado a alguna persona, o me he tomado para mí o de más de esa persona para mí. Le voy a dar una buena parte de lo que yo le he quitado a esa persona. El encuentro con Jesús nos lleva a mirar a los pobres, a ser generosos, y nos lleva a convertirnos de nuestras injusticias y de nuestras malas acciones. Inmediatamente la gente, en vez de ver eso positivo, nunca falta el murmurar de la gente, nunca falta el chismorreo de la gente, nunca faltan las críticas al bien que se hace. La gente, en vez de alegrarse de este encuentro de este pecador con Jesús, empezó a decir: mire cómo esta persona ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Miren cómo Jesús, que se dice el Salvador y el Señor y nuestro Dios, entra a comer con un pecador. ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo este! Y Jesús le dice a Zaqueo: Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también usted es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenemos esperanza si nos sentimos perdidos, esperanza de ser rescatados por Jesús si empezamos a hacer contacto con Él, si empezamos a poner nuestra mirada fija en Él, si empezamos a sentir en nuestro corazón curiosidad por Él. Y recordemos aquello del Salmo 15: quien no hace mal al prójimo, ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, no hace conchupancia con ellos, pero honra a quienes temen al Altísimo, pero honra a quienes temen a Dios y respetan a Dios, entonces será grato a sus ojos. Hermanos, Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.